Así que, Sí. bueno, queríamos Excelente. desearles un buen comienzo, ¿sí? Y también obviamente transmitirles los saludos de las autoridades de PAMI, de Martín Rodríguez y de la universidad, del rector Walter Wallach y bueno, el secretario general Nicolás Vilela, que es, digamos, de la secretaría de que se ocupa, digamos, del desarrollo de este programa. Así que, bueno, y saben que acá tienen a Ludmila, que es la tutora, que cualquier dificultad, saben que le pueden preguntar a ella y si no, bueno, a Paloma o a mí, que estamos un poquito más atrás del mail y de otras cuestiones. Así que bueno, no hay que robar más tiempo al profe. Gracias, Flor. Que tengan linda clase. Gracias. Gracias. Bueno. Entonces, de paso ya empezamos a grabar, así que comenzamos con la clase hoy. Igual todo esto que fui diciendo fue comenzar con la clase de hoy, ¿no? Hoy vamos a desarrollar un poco más a Dante, vamos a intentar llegar a un poco más a fondo con Dante. Estamos en este momento que señalaba recién, ¿no? Este momento de medioevo, en el que Italia empieza a trazar un puente hacia el humanismo, y Dante y Petrarca y Boccaccio son activos partícipes de esta transformación, ¿no? Italia, como les dije, el feudalismo le dura muy poco. Rápidamente se convierte en el territorio italiano en pequeñas ciudades-estados que es o sea, una región pluricéntrica en ese sentido, ¿no? Como sea, tiene muchos centros culturales y económicos. Por supuesto, Florencia quizás la más elevada de las ciudades a nivel cultural, también económico, pero también tenemos a Nápoli, que vamos a hacer alguna alusión con respecto a Nápoli, que tenía al mar Mediterráneo también como un lugar de circulación cultural muy fuerte, ¿no? Y en el que llegaban obras también que, que, bueno, que configuran de un modo particular la literatura en una región, ¿no? La confluencia y el paso de un lugar a otro. Y Nápoli tenía eso de pasaje, eso de circulación. Florencia es la ciudad por excelencia de la cultura y de la economía italiana en este momento. Y lo va a seguir siendo por mucho tiempo más, ¿no? Yo voy y vuelvo, pero Alessandro Manzoni en 1800, previo a la unificación italiana de 1860-61, va él de Milán, ¿no? Alessandro Manzoni, originario de Milán, va a viajar a Florencia porque cree que ahí está la lengua italiana. Y entonces, ¿por qué cree Manzoni en 1830, 1840, que la lengua Me italiana, traes la caja de los remedios porque me voy a tomar un que la Tylenol lengua italiana sobre la es, Cerra garganta el y se deshizo micrófono, por pronto. favor. perdón, ahí cierro yo, tranqui. Ustedes se desmutean cuando quieran hablarme. Por qué Manzoni cree en esto, cree esto, ¿no? Cree que él, para construir la lengua de los italianos, se tiene que ir a Florencia y a escuchar cómo hablan los florentinos. Ir por la calle y escuchar y anotar. Ah, esta palabra la dicen de este modo. Ah, esta palabra la dicen de este otro. Y preguntar también, cómo le llaman a esta cosa ustedes, los florentinos? Porque los dialectos en Italia son muy particulares, ¿no? Cada región de Italia tiene un dialecto muy particular. Al día de hoy, ¿no? O sea, al día de hoy tenemos un italiano que se habla en la vida pública y un italiano que se habla en la casa, ¿no? Eh, en, en- en palabras de Natalia Ginsburg, diríamos, existe en Italia un léxico familiar.
¿no? En la familia se habla de un modo, en la vida pública se habla de otro. Se habla del italiano, este italiano medio que configuraron tantos escritores, sí, pero también instituciones, ¿no? La escuela, el servicio militar obligatorio y la televisión también, como medio de comunicación. Y los poetas y los escritores, los intelectuales. Toda ese meollo, sí, Graciela. ¿No nos pasa a nosotros también, Nicolás, que tenemos un lenguaje coloquial, familiar, otro lenguaje formal? ¿No le pasará eso a todos los idiomas? Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Eh, en Argentina, por ejemplo, hay expresiones lingüísticas propias de las zonas en donde eso sucede, ¿no? Si ustedes van a Corrientes, van a ver que hay gente que habla guaraní y habla español. eh, bueno, y acá en Buenos Aires también, a principios del siglo XX, ¿no? También lunfardo rioplatense, que era un dialecto también propio de esta parte de la tierra argentina, del territorio argentino, eh, distinto. Después hay un proceso lingüístico que los lingüistas denominan glotofagia. Glotofagia es ese movimiento que hace una lengua en el que se come a las otras lenguas. Eh, la glotofagia porteño-centrista en Argentina comió a las otras lenguas, ¿no? Instaló en el ideario y en el imaginario social, cultural de todo el territorio, que es encima demasiado amplio para que esto sea cierto, que hay un solo lenguaje, que hay una sola forma de decir, que hay un solo modo de decir las cosas. Y eso es, hay muchas instituciones y muchos actores sociales vinculados inconscientemente, con este movimiento de la lengua, ¿no? Es un movimiento natural de la lengua, la glotofagia también. Es parte de la lengua es un ser vivo, el lenguaje, por eso se transforma y cambia todo el tiempo, por eso no es fijo. En Italia sucede que yo creo, no, me parece a mí que, que podemos llegar a sentir que es más complejo, porque en Italia tenés sectores que hablan, por ejemplo, los triestinos que hablan, hablan como los eslovenios, ¿no? Y tenés eh, la gente, los milaneses que hablan como los franceses, tienen palabras de Francia. Es mucho más complejo eh, el dialecto de cada ciudad-estado en Italia en ese momento, o quizás tan complejo como acá era en 1920, Graciela, sí. Nada más que ahora, bueno, pasa esto, ¿no? Ahora hay un desarrollo de una lengua eh, hegemónica que se construye en la base de los otros lenguajes y en los otros dialectos. En Italia sucedió esto, y sucede hasta el día de hoy. Y tanto ha sucedido que en 1800 alguien tuvo que decir, tenemos que construir un lenguaje. Si nosotros queremos ser si nos queremos convertir en un Estado-nación, ¿no? O sea, nos queremos unificar como territorio, tenemos que tener un lenguaje que nos una. No solamente nos une la firma en un papel que dice que a partir de ahora el reino de Italia, sino que además necesitamos un lenguaje que sea el lenguaje común. Y ese lenguaje lo van a buscar a Florencia. Lo van a buscar a Florencia, ¿por qué? Porque ahí está Dante. Fíjense qué importante que es Dante en el territorio italiano, y en la vida y en la historia de Italia. Porque ahí escribió Dante, y Dante lo hizo de una manera tan excelente
que es el símbolo de la cultura. Y entonces, ¿a dónde ir a buscar si no? A Florencia, ese lenguaje. Em, este pluricentrismo que en Italia sucede en época de Dante, en 1300, en el 480 le dicen los italianos, este pluricentrismo en ese momento fue beneficioso para Italia, pero en el correr del tiempo y de los siglos es contradictorio, ¿no? Porque forjaron tanto estas ciudades-estado un muro entre sí, que después fue tan difícil, y por eso Italia se unifica tan tardíamente también, ¿no? Porque era tan complejo unir todos esos sectores que eran tan independientes entre sí, ¿no? Que Florencia no dependía de Nápoli, ni Nápoli de Milán, ni Milán de Sicilia, ni Sicilia de Trieste. Eran ciudades, estados tan independientes y autónomas entre sí, que después fue un trabajo complejo y que llevó años y años de guerras y de empresas militares para lograr la unificación. Entonces, hoy vamos a continuar con la lectura de la Divina Comedia. Hemos visto el canto 5, hemos leído el canto 5, hemos analizado el canto 5. Ustedes han podido observar cómo Dante lleva su biografía, su dimensión biográfica, a la obra, cómo hace ese movimiento, cómo Dante es autor pero también es personaje, y cómo genera ese movimiento de llevar las pasiones civiles hacia una obra enmarcada en estos códigos cristianos. Y ahora lo que vamos a ver en el canto 10 es cómo Dante configura algo que los autores y los críticos llaman el realismo figural en la Divina Comedia, ¿no? El realismo figural en la Divina Comedia lo vamos a ver en el canto 10 y está relacionado con la construcción de la corporeidad de los penitentes, de las almas, ¿no? La construcción de la corporeidad, que era algo inédito para la época en la que se escribe la Divina Comedia. Si bien el diálogo con los muertos ya aparece en Homero y aparece en Virgilio, de la manera en que Dante los presenta es inédito, ¿no? Primero, Dante por todo un libro de diálogo con los muertos. Virgilio solamente hay una alusión al diálogo con los muertos, un descenso de Eneida, Alades, sexto libro, si no me equivoco, no lo tengo tan recientemente leído, en donde hay un diálogo con los muertos, pero solamente se reserva un espacio para eso dentro de la obra. En Homero pasa lo mismo. En Dante sucede que toda la obra es el diálogo con los muertos. Y eso yo se los adelantaba en la clase pasada, está relacionado con esta visión humanista de Dante, ¿no? Con esta decisión humanista de Dante. Dialogar con los muertos es dialogar con el pasado de tu tierra. Dialogar con el pasado de tu tierra te ayuda a construir el presente y el futuro de tu patria. Por eso Dante dialoga con los muertos. Por eso él elige con qué muertos dialogar. Por eso dialoga con Paolo y con Francesca y no dialoga con Cleopatra, por ejemplo, ¿no? O con Aquiles, que son más importantes, si hubiese sido más, ¿no? Más redituable, quizás iba a lograr más lectores, quizás, ¿no? Hablando con Aquiles, imagínense un diálogo Dante y Aquiles. Iba a ser más vendible, pero Dante no buscaba eso con la Divina Comedia, ¿no? Entonces aparecen estos dos personajes en los vientos borrascosos del infierno, girando arremolinadas estas almas de famosos, almas famosas en la historia de la humanidad, y aparecen dos personajes que no los conocía nadie. Y Dante dice, quiero hablar con esos dos. Y entonces Virgilio le dice, bueno, cuando estén pasando por el frente tuyo, pediles que se frenen para hablar contigo, y seguramente lo harán. Y entonces ahí Francesca
se despacha con todo esto que le dice a Dante, de decir, yo estoy acá por culpa tuya. Y Dante ahí empieza a configurar, a través de la expiación del pecado, a configurar una nueva forma de organización cultural, ¿no? Una organización cultural que no tenga a la literatura de amor cortés como principal, principal literatura, como principal expresión artística, porque eso no estaba dentro de los códigos cristianos. Pero a la vez, Dante nos dice, yo estoy convencido que la organización de la civilización la tiene que llevar adelante el imperio y no el papado. Y entonces nos presenta este canto, que es el canto 10. Y nos cuenta por qué, ¿no? Les voy a presentar el PowerPoint que vimos la clase pasada. Estamos retomando algunos puntos claves de Dante. Y luego vamos a leer a través de la página de traducción que tenemos el canto 10. Y lo vamos a analizar. Vamos a ver quiénes son los personajes que aparecen, de qué manera lo hacen, y cuál es, o dónde ustedes pueden observar el realismo figural, ¿no? La configuración de la corporeidad de los penitentes. En el infierno se puede conocer el pasado, se reconoce el pasado, pero no se puede ver el presente, ¿no? Eso es algo que es importante para leer el canto 10, saberlo, ¿no? Los muertos no pueden ver el presente, no saben qué está pasando. Saben lo que pasó, pero no lo que está pasando. Y la novedad de estos personajes es el cuerpo. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a atender, al cuerpo. Les decía la clase pasada, hay un pasaje del canto 10 en donde Dante dice de una manera muy sutil, que yo no podría reproducir, pero que lo vamos a leer, y nos muestra cómo Farinata levanta una ceja, ¿no? Y ese movimiento expresivo de la corporeidad de un alma, de un espíritu, que que está fijada en un momento histórico, ¿no? Entonces es como si esas nociones que nosotros tenemos que son muy ficticias, ¿no? De almas y de penitentes y de espíritus, como aparecieran como personajes vestidos tal cual fueron en vida, o por lo menos cómo eran en su momento más, más popular en la vida, ¿no? O sea, Farinata vestido tal cual un empresario militar, ¿no? Esa forma de casi teatral de configurar un personaje, que si nosotros lo tuviéramos que traspasar, como decíamos en la clase pasada, a una obra de teatro, pondríamos a Farinata vestido como, ¿no? Con todo ese traje y a cada alma la pondríamos vestida eh, como fue su acto más humano en la tierra, ¿no? Francesca y Paolo, el acto más humano que tuvieron fue el de entregarse al amor, a un amor que igual los termina derivando con sus almas en el infierno. Farinata entregando su vida a la civilización y a la vida civil florentina. Algo que no dije antes de lo que no llegué a decir de Francesca en la clase pasada, fue que Francesca, si ustedes, no sé si lo notaron, pero es la primera lectora ingenua de la historia de los personajes eh, de ficción. La primera lectora ingenua. Es decir, es la primera vez que se configura un personaje con estas características. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir la lectora ingenua? Que Francesca lee literatura de Amor Cortés, lee a Dante, cuando Dante escribía este tipo de literatura.
y cree en su mente que lo que está sucediendo en el libro es lo que a ella le va a suceder, que se merece que le suceda eso en la vida real, porque lo leyó en el libro. Eso es lo que Dante intenta desterrar de la vida civil italiana, ¿no? Como decir, no crean en lo que dicen los libros de Amor Cortés, porque no llevan a ningún lado. Fíjense a dónde llevó a estas almas. Yo me arrepiento de haber escrito esa literatura. Esta lectora ingenua, nosotros después la vamos a reconocer, y la base está acá, está en Dante, en otros lectores y lectoras ingenuas. No sé si a alguna de ustedes o a alguno de ustedes se les ocurre a alguien, ¿no? Algún lector ingenuo. Y si les digo que en un lugar de La Mancha había un lector ingenuo, ¿no? Cervantes, el Quijote de Cervantes surge de aquí, ¿no? Surge de Francesca de Rimini, de este personaje, la lectora ingenua. La primera vez que se presenta este personaje y que después sirve como soporte para la construcción de Cervantes de El Quijote, el lector ingenuo, el lector que cree lo que lee y lo que lee lo lleva a cometer desvaríos, ¿no? Como a Paola y a Francesca. Madame Bovary también, ¿no? Madame Bovary es Claro. la lectora ingenua, por excelencia. Madame Bovary, la base de Madame Bovary está en Francesca, ¿no? Entonces, fíjese qué importante Dante también para la cultura en general, no solamente para la construcción de un territorio particular como el territorio italiano, sino para la configuración de Occidente y el desarrollo cultural también de Occidente. Eso era algo que me había quedado pendiente de decirles la clase pasada y que es interesante. Comparto pantalla, acá ustedes tienen que decirme si ven en un tamaño adecuado. Perdón, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, Claudia. Cuando hablas de Amor Cortés, Sí. ¿a qué te referís? Cuando hablo de Amor Cortés me refiero a estas estructuras estéticas que venían de Francia y que hacían referencia a lo que nosotros vamos a desarrollar con Boccaccio, porque Boccaccio toma esto, ¿no? Toma el Amor Cortés como estructura para escribir. Es la poesía que está dedicada a las damas, ¿no? En grandes Ajá. rasgos. La poesía dedicada a las damas. La dama, Ya. como le decía, como fin, ¿no? Boccaccio en el Decamerón va a decir, al principio de su libro, va a decir, este libro está dedicado a las damas, ¿sí? Y ahí cierra como el principio de este libro. Lo que hace Dante es, sí, se lo dedico a Beatrice Portinari, se lo dedico. Pero ella es mi medio de ascensión moral y espiritual. No es el fin. ¿Pueden ver ahí el PowerPoint? Sí, sí. Sí. Entonces nos adelantamos un poco. Algunas cuestiones antes de empezar a leer el canto 10 que me gustaría comentar. A ver si tengo acá el cuadro. Bueno, ustedes esto ya lo hemos visto en la clase pasada, esta imagen del infierno, esta conformación, la topografía del infierno, en un cono invertido que está relacionado con el mito de Lucifer, de la caída, ¿no? De Lucifer. Una caída provoca una forma de cono, ¿no? Porque uno cae, cuando cae, imagínense que rompe mucho más de lo que después puede llegar a romper en la medida en que va descendiendo y se va frenando por inercia de la gravedad y de la tierra. Esa imagen, Dante la construye perfectamente en su poesía, la imagen del cono invertido. Y que organiza además a estas tres cánticas, que son el infierno, el purgatorio y el paraíso,
con 33 cantos, más la introducción, de manera casi perfecta, ¿no? No diría casi perfecta, de manera perfecta, ¿no? O sea, y esas formas de organización tan perfectas que tiene Dante para organizar el libro, la obra, están relacionadas con el encuadre cristiano. Entonces, no solamente es interna, perdón, el marco cristiano, sino que además es externo. O sea, él no solamente está dentro de la obra, estos códigos, sino que además en la obra. Está lo vemos lo vemos internamente y lo vemos en la estructura externa. Ahora nos vamos a ubicar, si ustedes pueden ver acá el cono. Nosotros veníamos Río Aqueronte, los no bautizados, ¿no? Donde Virgilio va con Dante y le muestra a Lucano, a Homero, a Ovidio, ¿no? A todas esas almas que estaban ahí en el purgatorio, los no bautizados, de donde Virgilio depende también, ¿no? A donde Virgilio tiene que quedarse el resto de la eternidad. En ese círculo, Dante comete el primer pecado, el pecado de la soberbia, que después se expía en el segundo círculo, que es el de los lujuriosos, porque él dice, y me recibieron, y fui el sexto entre tan grandes autores, y después Francesca le va a decir, vos no sos el sexto autor, porque culpa tuya yo estoy condenada acá, al infierno, citándolo, ¿no? Y entonces él ahí, en ese desmayo final, expía su culpa. Más abajo, en la muralla de Dite, la ciudad de Dite, atravesando la ciudad de Dite, están los herejes, ¿no? Los sepulcros ardientes, que dice acá el cono, donde están los herejes, que es donde nosotros nos vamos a ubicar en la lectura del canto 10. Entonces ahí lo pueden ver. Es el canto 10 del infierno. El realismo figural, Auerbach es el autor que habla sobre el realismo figural, que está relacionado con eso, ¿no? Con la corporeidad de las almas, con la corporeidad de los personajes, con la corporeidad de los penitentes, y de la manera en que se configuran como sujetos sociales, ¿no? O sea, con una historia, con una biografía particular, y a donde aparecen dos personajes, Farinata, este gibelino florentino, conocido por la familia de Dante, que llevó a cabo la batalla de Montapert y que luchó por Florencia, y Cavalcante, que es el padre de Guido, amigo de Dante y con quien crea la escuela Dolce Stil Nuovo. Yo quiero que ustedes le presten atención cuando nosotros leamos el canto 10 a cómo se configuran los dos sujetos y que puedan trazar algunas diferencias, ¿no? Entre los dos sujetos. En el realismo figural, Dante imita la realidad, ¿no? Eso nos dice Auerbach. Imita la realidad, que es lo que yo les decía. Una realidad que en el infierno se presenta como una realidad fija, ¿no? No tiene cambios. Las almas ahí están en estado fijo, o sea, no tienen movimientos biográficos. Son lo que fueron en ese momento histórico en el que Dante, autor, recorta e ingresa al círculo del infierno. Son eso que fueron, no pueden ser más que lo que fueron. No pueden evolucionar, no pueden involucionar, no pueden ir ni más abajo ni más arriba, no pueden cambiar lo que hicieron, no pueden cambiar lo que son eso. Están fijados en una forma real que Dante trabaja en toda su obra. Y que además es una novedad
para la época, ¿no? Esta forma en la que Dante trabaja los cuerpos. Muertos, puede ser media fría la palabra, pero es así como almas penitentes, representados por su desarrollo histórico. Entonces, el sexto círculo del infierno, que vamos a leer a partir de ahora, si estamos todos de acuerdo. Yo no sé si ustedes van a poder ver esto o tengo que salir de la pantalla compartida y volver a ingresar. ¿Pueden ver? Yo ya estoy viendo el canto 10. No, ¿No? vemos el canto 10, sexto círculo del infierno. Ah, bueno, eso, está bien. Ah, ¿O bueno, no? ¿O no? Pará, ¿qué? A ver, seguí leyendo. La hay foto. una La foto. y No, nada no, más. entonces no. No, entonces tengo que salir y volver a compartir. Ahora sí, ¿no? Sí. Ajá. Bien. Yo voy a ir leyendo, así que no se preocupen si lo ven chiquito. Igual lo voy a tratar de poner lo más grande que se pueda, que es hasta ahí. Hasta ahí es lo más grande que se pueda. Perfecto. Bueno. Comenzamos con la lectura. Ya se interna por un sendero apartado, entre el muro de las ciudadelas y las fosas, mi maestro y yo a su espalda. Recuerden esto siempre, ¿no? Virgilio está delante de Dante. Virgilio es el que cuida, el que guía a Dante. Virtud excelsa que por los círculos impíos me paseas, empecé. A voluntad, háblame, y sacía así mi curiosidad. Yo, perdón, ustedes van a decir que molesto, pero me voy deteniendo porque es importante que les vaya señalando algunas cosas. Después ustedes van a leer en su intimidad el libro sin interrupciones. Perdón, Fíjense sobre las letras están las figuras nuestras de 4 personas y vos. Ah, no bueno, mira, podemos ver. para el que le pase lo mismo que Bicha, ¿es tu nombre? ¿Está bien? Sí, Bicha. Bueno, para quien le sí, pase lo mismo que Bicha, arriba, Bicha, fíjate, arriba de esos rectángulos, de esos sí, rectángulos con caras, que somos nosotros, tenés sí, cuatro opciones. sí, sí. Si vos apretás el guión de la izquierda, se te Sí. minimiza todo y se queda como un cuadrito chiquitito. Ajá, Si apretás el siguiente, queda solamente la voz de quien habla. Si apretás ajá. los otros, te aparecen 2, y si apretás el otro, te aparece más gente. Fíjate si podés. Ahí, o sea, arriba de la imagen, en donde no sé si estoy yo en este momento. A ver, pongo ahí. Ahí desaparecimos todos. Ahí está. Bueno, ahí podés leer bien. Ahí puedo leer bien. Listo. La cuestión es hacerlo volver a aparecer después. No, después lo haces, después cuando yo dejo de compartir pantalla, te aparecen solos. Ah, bueno. Bien, virtud excelsa que por los círculos impíos me paseas, empecé. A voluntad háblame y sacía así mi curiosidad, le dice Dante a Virgilio. Sacía así mi curiosidad. ¿Cuál es la curiosidad de Dante? ¿Qué espera Dante en este canto? Quédense con esa pregunta. ¿Cuál es la curiosidad de Dante? ¿Podría verse a esa gente que yace en los sepulcros? ¿Podría verse esa gente que yace en los sepulcros? Ya están levantadas todas las losas y no hace guardia a nadie. Y él me dijo a mí: van a ser sellados todos cuando hayan vuelto desde Josafat con los cuerpos que dejaron allá arriba. En ese sector tienen su cementerio con Epicuro todos sus adeptos, ¿no? O sea, los que no creían en Dios, que estiman al alma muerta con el cuerpo, ¿no? Que estiman al alma muerta con el cuerpo, que el alma se muere con el cuerpo, o sea, los que eran herejes. Así que la pregunta que me hiciste, le dice Virgilio, atiendan esta parte, así que la pregunta que me hiciste acá adentro pronto va a ser satisfecha, al igual que el deseo que me callas, le dice Virgilio, ya sabiendo cuál era la curiosidad de Dante, ¿no? Porque Dante le dice, tengo una curiosidad. Y
Virgilio le dice, la pregunta que vos me hiciste, acá adentro va a ser satisfecha, al igual que el deseo que me callas. Virgilio ya sabía, en este momento, que Dante quería encontrarse con Farinata, que Dante tenía temor de encontrar a Farinata, pero a la vez tenía un deseo fuerte de encontrarlo, para hablar sobre Florencia. Es la pasión de Dante, ¿no? La pasión de Dante es Florencia. Y yo, buen guía, no te encubro mi corazón, sino por hablar poco, y de hecho me predispusiste a eso vos. Toscano, que por la ciudad del fuego vas en vida hablando con tal dignidad, accedé a detenerte en este lugar. Tu acento te declara natural de aquella noble patria, para la cual acaso fui demasiado pernicioso. ¿Quién aparece acá? Toscano, que por la ciudad del fuego. Hay alguien que, Dante venía hablando con Virgilio, ¿no? Y de pronto hay alguien que se levanta entre los muertos y le dice, ¿se acuerdan que yo siempre les digo, Dante, cómo presenta a los personajes, ¿no? ¿De dónde soy? ¿Cuál es tu tierra? ¿Cuál es tu biografía? Lo importante que es para Dante eso. Toscano, que por la ciudad del fuego vas en vida hablando con tal dignidad, accede a detenerte en este lugar. Tu acento te declara natural de aquella noble patria para la cual acaso fui demasiado pernicioso, Farinata. Súbitamente esta aserción se derramó desde una de las arcas, por lo que me arrimé, temeroso, un poco más a mi guía, ¿no? Dante, asustado por el grito que pegó Farinata, se acerca a Virgilio. Pero él me dijo, volvete, ¿qué haces? Mirá ya a Farinata que se incorporó de la cintura para arriba, lo vas a ver íntegro, ¿no? Virgilio le dice, me estuviste preguntando todo el viaje, me viniste quemando la cabeza con que querías encontrar a Farinata en todo el viaje, ahora que lo encontraste venís corriendo, volvete, ¿qué haces? Le dice, ¿no? Mira, ahí está Farinata, que tanto me preguntabas por él, ahí está. De la cintura para arriba lo vas a ver íntegro. Y empiecen a conservar estas imágenes que hablan de la corporeidad de Farinata. De la cintura para arriba lo vas a ver íntegro. Yo ya había fijado mi mirada en la suya, se erguía henchido el pecho y la frente en alto, como si estuviera al infierno en gran desprecio, ¿no? Henchido el pecho, la frente en alto, como si tuviese al infierno en gran desprecio. Y las alentadoras y solícitas manos de mi guía me instigaron hacia él entre las sepulturas, diciendo que tus palabras sean precisas, ¿no? Eso le dice Virgilio, dice, anda, habla con Farinata, que tus palabras sean precisas, cuidado con lo que vas a decir. En cuanto estuve al borde de su tumba, me midió un poco y luego, casi con desdén, me preguntó, ¿quiénes fueron tus mayores? Pregunta clave, ¿no? Pregunta clave para ver quién era ese toscano que andaba dando vueltas por el infierno. Me miró casi con desdén y me preguntó, ¿quiénes fueron tus mayores? Yo, dispuesto como estaba a obedecer, no se lo oculté. E incluso le descubrí todo. Ante eso él alzó algo las cejas. Ese es el movimiento, eso es lo que yo les decía, ¿no? Hace un rato. Dante le cuenta toda su historia y él mirándolo fijamente, casi sin hacer ningún movimiento. Y ustedes imagínense que a todo esto, Farinata está ardiendo en el infierno, en un arca, ¿no? Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Farinata está ardiendo, su alma está ardiendo. Y él, sin embargo, escucha la historia de Dante. Cuando Dante termina de hablar, él alza algo las cejas, ¿no? Después dijo, fueron fieramente adversos a mí y a mis ancestros y a mi partido. Dante le dice, yo soy güelfo negro a Farinata cuando le cuenta su historia, ¿no? Soy güelfo. Farinata, gibelino. Entonces después dijo, fueron fieramente adversos a mí y a mis ancestros y a mi partido, a tal punto que los dispersé en 2 ocasiones. Farinata le dice, yo los eché 2 veces, ¿no? De Florencia a ustedes. Y Dante le responde, si fueron echados, volvieron de todas partes, ¿no? O sea, fuimos echados 2 veces, sí, pero volvimos. Le precisé yo, tanto una vez como la otra. Los suyos, en cambio, no dominaron bien ese arte, le dice Dante, ¿no? De forma media picaresca. Nosotros pudimos volver y ustedes, en cambio, nunca más volvieron. Surgió entonces en el vano abierto una sombra a la par de esta,
Y acá aparece Cavalcante, y fíjense de qué manera se configura la corporeidad de Cavalcante, y pónganla en relación con Farinata, con lo que acaban de entender y de ver de Farinata. Surgió entonces en el vano abierta una sombra a la par de esta, asomada hasta el mentón. Creo que se sostenía sobre sus rodillas. Miró a mi alrededor como ansiando distinguir si había alguien más conmigo, y una vez desvanecidas todas sus sospechas, dijo, llorando: si franqueas este ciego presidio gracias a tu ingenio excepcional, ¿dónde anda mi hijo? ¿Por qué no está con vos? Y yo le dije a él, no vengo por mérito propio, aquel que espera allá, por acá me conduce, acaso, hacia lo que tu Guido tuvo en desprecio. No se puede nombrar a Dios en el infierno. Aquel que espera allá, por acá me conduce, acaso hacia lo que tu Guido tuvo en desprecio. Sus palabras y el tipo de castigo ya me habían revelado el nombre de este. Por eso mi respuesta fue tan terminante. Puesto de repente en pie, gritó: ¿cómo? Dijiste, él tuvo, ¿no vive él todavía? ¿La dulce luz ya no hiere sus ojos? Cuando advirtió una mínima demora en lo que me tomaba antes de contestar, volvió a caer de espaldas y no apareció más. Ven la diferencia entonces, ¿no? de las dos almas. Y fíjense Dante, que era tan amigo de Guido, y que por lo contrario era enemigo de Farinata, ¿a quién Dante le va a prestar atención? ¿Y con quién Dante se va a entusiasmar más por hablar? ¿No? Si con el papá de su amigo íntimo, Guido, eh, o con Farinata, que era su enemigo. Y Dante elige hablar con Farinata, y de hecho le responde terminantemente, ¿no? Dice, pues mi respuesta fue tan terminante que él se quedó callado y me gritó, y después yo me tardé un poco en contestar y se desapareció. O sea, ni siquiera le respondió Dante, ¿no? A esa pregunta. Cuando le pregunté, ¿y él, por qué no estás con Guido? ¿Está muerto Guido? ¿Murió? Las almas no pueden conocer el presente. Conocen el pasado, pero no pueden conocer el presente. Y Dante ni siquiera le responde al papá de su amigo. Su cabeza estaba fijada en seguir dialogando con Farinata. Pero ese otro magnánimo, y fíjense cómo lo menciona, magnánimo. ¿Qué significa magnánimo? De alma magna, ¿no? De alma grande. ¿Cómo lo llama Farinata, ¿no? El magnánimo, el de alma grande. A cuya petición yo me había detenido, no mudó de aspecto. Farinata, en cambio, no mudó de aspecto, ¿no? Al contrario de Guido. Perdón, de Cavalcanti. Ni movió el cuello, ni alteró su postura. Y continuando con lo dicho en un principio, el que tengan ese arte, dijo, mal sabido es, me atormenta más que este lecho. ¿No? Fíjense, Farinata ni siquiera se movió mientras Dante hablaba con el papá de Guido, y además continuó con lo que lo que le había dicho último. Se quedó como pensando Farinata, dice, a ver qué le contesto. El que tengan ese arte, dijo, mal sabido, eso me atormenta más que este lecho. Pero no va a encenderse ni 50 veces la cara de la dama que acá reina, que vos vas a saber qué tanto pesa ese arte. Y porque vuelvas algún día al dulce mundo, decime, ¿por qué aquel pueblo es tan inclemente contra los míos en cada una de sus leyes? A lo cual yo, a él, la atrocidad, la matanza general que coloreó de rojo al Arbia, alienta ese pregón en nuestro templo. Ahí le habla sobre la batalla de Montaperti. Después que hubo meneado la cabeza suspirando, no estuve solo en eso, dijo, ni en verdad me habría unido a los demás sin un motivo. Pero fui yo, ahí donde los otros toleraron el arrasamiento de Florencia, el único que la defendió a cara descubierta. Y cuando lean esto, cuando relean esto, piensen en Dante es autor y Dante es personaje. Dante es autor. No olviden nunca que Dante es el autor que escribe y que le pone voz a Farinata, ¿eh? No lo olviden. Que hace que Farinata hable y que Farinata diga, fui yo el único que defendió a Florencia a cara descubierta, siendo Farinata enemigo de Dante. Pero como yo ya les adelantaba la clase pasada, Dante está
obviamente, está en el exilio escribiendo esto, totalmente frustrado con los güelfos negros y enojado con los güelfos negros que lo echaron de Florencia. Entonces va con Farinata, ¿no? A decir, bueno, tan diferentes nosotros no somos. Pero fui yo entonces, ahí donde los otros toleraron el arrasamiento de Florencia, el único que la defendió a cara descubierta. Bien, porque algún día tu simiente repose en paz, le imploré yo. Resolveme esa duda que acá me dejó perplejo. Tal parece, si oigo bien, que ustedes viesen con antelación lo que el tiempo trae consigo y al presente lo supieran de otra fuente. Esto está en relación con lo que decía en el infierno no se puede saber el presente. Nosotros vemos como el que tiene mala vista las cosas, dijo, que nos quedan lejos, en tanto no las ilumina no obstante el sumo guía. Cuando están próximas u ocurren, resulta inútil todo nuestro intelecto. Y si otros no nos informan, nada conocemos de la situación humana. De ahí podés inferir que ese saber nuestro va a extinguirse del todo desde el preciso momento en el que la puerta del futuro se ha cerrado. Entonces, como jurando de mi falta, le pedí, decile ahora a ese que cayó que su hijo aún se junta con los vivos, ¿no? Ahí, a Cavalcanti. Y si antes enmudecía ante su pregunta, hacele saber que fue porque ya estaba pensando en la conclusión que me acabas de solventar, ¿no? O sea, si no le respondía al papá de Guido fue porque estaba pensando en lo que vos me habías dicho. Y ya mi maestro me reclamaba, así que le rogué al espíritu que me dijese más rápido quién se hallaba con él. Me precisó, acá hallazgo con más de 1000. Ahí adentro está el segundo Federico y el cardenal, y a los otros me los callo. Luego se ocultó, y yo hacia el secular poeta volví mis pasos, cavilando en ese vaticinio que me sonaba amenazante. Se puso en camino y en breve, mientras andaba, me dijo, ¿por qué estás tan turbado? Y yo di explicación a su requerimiento. Que tu memoria conserve lo que oíste en contra tuya, me mandó aquel sabio. Y ahora poné atención, y alzó el índice. Cuando estés ante la dulce mirada de aquellos cuyos bellos ojos lo ven todo, vas a saber por ella el curso de tu vida. Tomó a continuación a mano izquierda, dejamos el muro y enfilamos hacia el centro por un sendero que conduce a un valle, cuyo hedor apestaba incluso hasta ahí arriba. Esta parte final del canto 10, que presenta a un Dante turbado por las palabras de Farinata, está íntimamente relacionada, esa turbación de Dante, está íntimamente relacionada con su exilio, ¿no? Entonces, cuando Virgilio le pregunta por qué estás tan turbado, y él da su explicación, creemos nosotros que lo que le dice Dante es porque me han exiliado a mí también, ¿no? O sea, acabo de hablar con Farinata, un exiliado, que ha muerto en el exilio, y ahora yo moriré en el exilio también, pareciera ser. Y entonces Virgilio le dice que tu memoria conserve lo que oíste en contra tuya, y ahora pone atención, cuando estés ante la dulce mirada de aquellos cuyos bellos ojos lo ven todo, cuando estés ante la mirada de Dios, vas a saber por ella el curso de tu vida, ¿sí? O sea, vas a entender cuál es tu destino. Tu destino es mejor. Lo que te espera, voy a dejar de compartir un segundo, lo que te espera en esta vida es mejor. Eso es lo que Dante construye también para sí, ¿no? Marta, Marta está silenciada. ¿Por qué, buenas tardes, por qué construye un Dios femenino? Habla de aquella cuya dulce voz mira el futuro o algo así. A ver, yo no sé si voy a compartir de vuelta, así lo leemos esa parte. Perdón, si me equivoqué Porque, te pido mil no, disculpas. no, porque yo ahora me hiciste dudar si está hablando de Beatrice o está hablando de Dios. Me parece que habla de Beatrice. Porque yo lo leí como lo leí rápidamente y leí como si fuese la dulce voz. ¿No? O sea, como Aquella la voz. cuya dulce voz. Claro, Mira, claro, sí. sí. Esa va a Entonces, ser sí. esa.
Es Beatrice. Es Beatrice. Voy a cargar la computadora, voy a poner el cargador de la computadora un segundo que se me está apagando. Hola, hola. Hola. Sí. ¿Se les cerró a Hola. ustedes también? No, a mí solo. A mí No, solo. ahora apareciste. Bueno, se me cerró y no sé si dejó de grabar y empezó a grabar de vuelta. Sí. Bueno, Está estamos. grabando. Está grabando, está grabando. Bueno, entonces les decía que quería que revisemos eso, pero era así Beatrice Portinari. Bueno, entonces esas palabras finales de... Gracias, Marta, por el aporte. ¿Eh? No, perdón. No, no, qué sé yo. me gusta que aporten. Me parece que es lo que hay que hacer. Entonces, esa imagen, ¿no? Como que esa imagen de Virgilio diciéndole a Dante, tranquilo que tu destino es mejor, ¿no? Tu destino es mejor. Cosa que no sucede después, desgraciadamente, ¿no? Porque Dante muere en el exilio, pero que sí sucede con la memoria de Dante. Porque Dante termina siendo el gran poeta de la tierra italiana y, Ah, y bueno, de alguna forma termina siendo quien configura eh, esa lengua que a partir del dialecto florentín se transforma en un italiano medio, que es el italiano que después conocemos. Después de muchos procesos, ¿no? De depuración del lenguaje y de depuración del imperialismo dentro, porque el imperialismo no solamente es una forma política que organiza la sociedad civil, ¿no? El imperialismo también es algo que está enraizado en las costumbres y en la lengua, en la cultura, en las formas, en lo que uno piensa, en las ideologías, en cómo uno vive la vida urbana. Todo eso el imperialismo eh, ha trabado en Italia, ¿no? Eh, y Dante, bueno, quizás en vida no tuvo eh, eso que se merecía como tan gran poeta y además como civilmente comprometido, como ciudadano civilmente comprometido, pero sin duda su destino ha sido grande, ¿no? Porque la historia luego lo ha puesto en ese lugar de grandeza en el que tiene que estar, en el que se merece estar. Y hoy es el gran poeta, ¿no? de Italia. Y un gran poeta también para todos, para el mundo occidental y para el mundo en general. ¿Te puedo Eh, hacer una pregunta, sí, por Nicolás? supuesto. En el canto 10, cuando habla con Cavalcanti, Sí. se me dio la sensación de que él está peleado con Guido. Mm. Que está Viste cómo, peleado. claro.
No, ¿Eh? viste cómo habla, viste, él habla de esa forma como tan tajante con el padre, ¿no? De, Ujú, de Guido. Pero fíjate lo que él le dice, que en realidad él no es que esté peleado con Guido, pero él está hay que entender, él está en el exilio, ¿no? Él está peleado con todo el mundo. claro, Dante claro. está peleado con el mundo. Está en conflicto con el mundo, está en conflicto con su personalidad, inclusive, ¿no? Con su configuración biográfica, está en conflicto, ¿no? Porque él es un toscano, él es un florentín, ¿no? Es un florentino. Eh, Esa es su patria, esa es su tierra. Ujú, Y esos son sus amigos. Y de pronto está en exilio, en el exilio, y está peleado con el mundo. Y entonces también está, de alguna forma, él dice, Guido es un hereje porque no creía en Dios. Entonces ustedes, vos y tu hijo, van a ir al mismo, van a parar en el mismo lugar, ¿no? Que es a donde están los penitentes eh, herejes. claro. Y además que ya dijimos en el canto 5, en donde Dante se arrepiente de haber escrito esta literatura cortesana, ¿no? Como de alguna forma, este estilnovismo que ponía a la dama por sobre todas las cosas, eh, y de alguna forma el divertimento como eh, una forma de escribir poesía, y de hacer poesía y de hacer cultura. Está peleado con eso también Dante, ¿no? Está peleado con ese yo. Y si Dante a sí mismo se condena no en el sentido, porque él solamente atraviesa el infierno, pero no es parte del infierno, ¿no? Es un actor que mira lo que sucede ahí. Pero sí, mientras que va atravesando el infierno, va expiando sus pecados, y él siente que fue un pecado haber escrito y haber puesto a la cultura y al arte en ese, bueno, y lo hizo con Guido. Entonces, de alguna forma sí, está un poco, bueno, conflictuado con la vida en ese momento, ¿no? Mm, gracias. Il- Em, Nicolás, sí, ¿il Dolce Stil Novo él lo había escrito con Guido? claro, en la escuela era una escuela estética, ¿no? Que proponía había muchos escritores, em, los que son como los padres del estilnovismo son Dante y Cavalcanti, Ah, em, que, que bueno, eso, que tienen su forma de construir poesía, que en Dante lo podemos ver en La Vida Nueva, en La Vita Nuova, eh, si la tienen o si la consiguen, es también un gran libro de Dante, pero ajá. del que Dante reniega, en definitiva, ¿no? En esta comedia. Em, bueno, ¿qué les pareció la clase de Dante? Con esto hago, ahora lo que sigue es hacer un puente para relacionar a Dante y a Boccaccio, porque estamos en el medioevo todavía, antes de saltar a otra etapa de la tradición literaria italiana. Entonces, por ahí este es el momento antes de que ya me meta de lleno con Boccaccio y perdamos de vista a Dante por un tiempo, pero que igual no lo vamos a perder tanto de vista porque lo van a ver, Dante está en todos lados, ¿no? O sea, está en todos los autores. En Boccaccio también está, cuando hablemos de Boccaccio vamos a volver a Dante, cuando hablemos de Montale vamos a volver a Dante. Cuando hablemos de Manzoni vamos a volver a Dante. Pero bueno, de alguna forma abandonamos la Divina Comedia como libro de lectura. No podemos ahondar mucho más que hasta acá para poder darle paso a lo siguiente y avanzar eh, hasta lo que nos proponemos avanzar en estas clases de literatura, que es hasta el siglo XX. Tu Ahí, próximo curso tiene que ser sobre la comedia, realmente, el análisis de toda la comedia. bueno, se merece un curso aparte, claro. Se merece un curso, claro. Y es Sí. interesante verlo después de ver toda la línea de tiempo con los autores, ¿no? Mm. Sí, por supuesto. Y bueno, el año pasado, después de este curso de introducción a la literatura, se abrió un curso para leer a Calvino. Las Ah, ciudades si no me equivoco, eran las ciudades invisibles. Sí, Quizás algunas.
¿Alguna de Yo ustedes o lo alguno de ustedes hice. lo hizo? Ah, ¿y qué te pareció, Marta? Fantástico. Mm, Fantástico porque no solo fue un análisis del libro en sí, sino que fue relacionado mm, cada una de las partes de las ciudades invisibles y acabamos haciendo trabajos escritos. mira. Así que bueno, ahora empezamos con Madame de Bovary. Ahora está Madame Bovary, ¿no? Bueno, ahí está, la lectora ingenua, ahí le puedes tirar un dato. Madame Bovary surge con Francesca de Rimini, le puedes decir a Ah, Paola. bueno, Es pero yo Paola, lo voy ¿no? a dar Paola como, Ramos. lo voy a dar como creación propia, ¿viste? Sí. Anciana ¡Qué inteligente. sinvergüenza! Vos aprovechá, Marta, y decís, ¿sabes qué? Paola es, ¿no? La docente de... Raquel, Ah, Raquel. Ah, Raquel Robles está dando este curso. sí, Raquel. Ah, ok. Bueno, ahí le decís a Raquel, sabes que estuve investigando y encontré este dato que no lo tenía, estoy seguro que no lo tenía. Le decís. Bueno, entonces me gustaría hacer la presentación y que la clase que viene profundicemos de Boccaccio. No sé si les parece Bueno, oportuno. sí, sí. Sí, cómo no. Bueno, me voy a tomar un vasito de agua, voy a buscarme un vasito de agua, porque tengo la garganta ya seca. Si quieren pueden hacer lo propio. Son 18:26, así que me busco un vaso de agua, volvemos y avanzamos hasta las 7 con Boccaccio. ¿Les parece? Sí, cómo Buenísimo, no. Nicolás. Bueno. buenísimo. Qué dolor de cintura. Nicolás, mientras que vos te tomás el agua, yo medio me presento porque no estuve la semana pasada. Soy súper distraída y pensé que empezaban hoy. Así que la semana pasada no estuve. Soy de Mar del Plata, no sé si hay alguien más fuera de la gente de Buenos Aires. Soy profesora, era profesora de matemática. Ah, igual que yo. La literatura me quedó muy lejos después de mi escuela secundaria. Así que la Divina Comedia la había leído en la escuela secundaria hace más de 50 años. Y realmente de todo digamos, lo que puede ser literatura italiana no tengo la menor idea. La clase me pareció interesante. Yo había leído el Canto 10 hoy temprano. Soy una lectora que lee rápido, digamos, no soy una buena lectora. Leo para saber lo que pasa, nada más. No me detengo en muchas cosas.
y no había entendido absolutamente nada. Leyéndolo con tus, digamos, a medida que vos lo leías, con tus explicaciones, me pareció fantástico. Pero no sé qué pasaría de mí si no te tengo a vos al lado. Pero bueno, la clase está linda. Espero cuando termine el curso haber aprendido mucho de lo que no conozco absolutamente nada. Bueno, Era- sí, Zulma, bienvenida, por supuesto, bienvenida a este grupo, un grupo hermoso, ya lo vas a ir conociendo. Y bueno, primero, qué lindo que estés en Mar del Plata, qué ganas de estar ahí también. Todos Eh, dicen lo mismo, pero acá ya está frío, frío hoy. sí, sí, me imagino que sí, acá también, acá también. Eh, yo sé que la manera en que comienza este curso es, por ahí puede ser un poco difícil como de asimilar, ¿no? Puede ser la primera clase, hablar de Dante, con lo que conlleva, y es complejo para todos, es complejo para ustedes, es complejo para mí tener que pararme en Dante como la primera forma de acercamiento a ustedes y de intentar hacerlo de una manera amena, ¿no? Y que no se vuelva una tortura leer a Dante y que terminemos cansados en 2 clases, No, que terminamos como frustrados con el curso porque no entendimos nada. no, Eh, para nada. es complejo porque es poesía y la poesía, sí, para todos, para mí también me incluyo, es compleja, ¿no? Y empezar un curso de literatura italiana, teniendo libros además que vamos a leer y que van a disfrutar un montón de leerlos si les gusta leer novela, novela histórica y demás, que van a disfrutar tanto, pero comenzar con poesía es complicado, ¿no? La poesía generalmente en los cursos tenés que meterla en la mitad, ¿no? En la mitad metés la poesía, la encubrís un poco y seguís de largo, porque sabés que a nadie le gusta tanto leer poesía, ¿no? Como nos parece muy difícil, muy complejo, nos propone otra postura. Y entonces era un desafío también para mí comenzar este curso con Dante, y tratar de acercárselos de alguna forma más amena. Bueno, espero haber podido hacerlo y, y en realidad lo que yo les doy son herramientas para que ustedes puedan después atravesar esa obra sin sentir que Dante los abruma, ¿no? Que lo que los abruma la poesía, que si no tenemos herramientas, si no contamos con las herramientas y vamos a leer poesía, bueno, probablemente que en la mitad de un libro tan vasto, ¿no? Además tan largo, terminemos cansados de la lectura, ¿no? Nos pasa así que si agarramos un libro de poesía, seguramente, bueno, a mí me pasa y me ha pasado también en todo mi transcurso de- de estudiante de letras, que se agarraban más así, manuales gigantes de poesía y si no tenía un hilo que me conecte con eso que estaba leyendo, no, me perdía y no iba hacia ningún lado. Entonces, es complejo comenzar con poesía. Pero bueno, de alguna forma es poquito lo que vemos de Dante y es lo más interesante y son los cantos más famosos, además que nos hablan de la vida de Dante, que nos pueden hacer recorrer un poco esa Florencia en épocas de Dante, que toca cuestiones sociales, cuestiones políticas y que se vincula directamente con después la configuración de Italia como una república, que es como la conocemos hoy. Entonces, con todos esos vínculos y con todas esas herramientas, ya leer la poesía no es tan complejo, ¿no? No es fácil, pero me sirvió mucho lo que vos dijiste, para por lo menos decir, está hablando de esto, o está, obviamente, esto que no es toda la Divina Comedia, pero bueno, por lo menos están un poco más al tanto de lo que se estaba haciendo. Gracias. No, gracias a vos, Ulma, y bienvenida, como te decía antes. Em, ¿Alguna reflexión acerca de esto? Que yo lo digo y lo doy por hecho, pero capaz que para ustedes no fue tan así, leer poesía, no es tan así. No sé si alguien tiene No, algún no, pensamiento yo con pienso como vos, hablo Pablo. Pablo. Pienso que es probable que tengas razón, pero yo particularmente soy más que nada un lector de poesía.
y encuentro mucha belleza en la poesía, así que no me parece tan difícil. Bien. Simplemente eso. Bueno, Y tan y común. sí, sí, sí. Bueno, y ahora y cuando lleguemos a la poesía del siglo XX, que ahí sí le vamos a meter fuerte a la poesía, eh, yo creo Es- que lo van a disfrutar. Yo creo que sí, sí. que lo van a disfrutar, que van a No, encontrarle... la Divina Comedia también se disfruta, pero Ujú. ¿sabés qué pasa? Como es un libro escrito en poesía, es distinto que leer poesía, Sí, porque la poesía, cada poesía tiene un tema en sí mismo. En cambio acá tenés que seguir el hilo como si fuera una novela histórica, porque de alguna manera Dante lo que era una crítica histórica y sangraba por la herida porque había sido exiliado. Pero es toda una escrita en poesía, entonces si no tenemos una guía, como vos en este caso, es Claro, difícil seguirla, mm, a menos que uno conozca mucho historia italiana, que no es mi caso. Si no, uno se pierde, no entiende de qué está hablando. Por claro, eso te hice esa pregunta pavota de por qué estaba, porque eso denota que no leí lo anterior ni lo posterior, por qué hablaba en femenino de Dios. Es decir, si no se tiene el detalle, si no se tiene la base del contexto histórico, es más difícil entenderlo. mm. claro. Sí, bueno, totalmente, totalmente, por eso es tan difícil comenzar por Dante. Pero hay que comenzar por Dante. La literatura italiana nos dice, ¿Cuál? la literatura Sí, italiana sí, nace con tres no grandes sé. obras, ¿no? La Divina Comedia, El Cancionero de Francesco Petrarca y el Decamerón de Boccaccio. Ahí nace la literatura italiana. ¿Por qué nace ahí, no antes? Porque a través de estas tres grandes obras uno empieza a descubrir un fenómeno que es el fenómeno italiano, ¿no? O sea, hay una construcción de un lenguaje particular. Ya no es una imitación a la tradición clásica, como venía siendo hasta ahora. Ahora ya hay un trabajo sobre la lengua que tiene una búsqueda, y que esa búsqueda es hacer la literatura del territorio, configurar la literatura del territorio particular, que es Italia, que es Florencia, que es Nápoles, que es Milán, que es Sicilia, ¿no? Pero que es en definitiva Italia. Claro. Eh, entonces, nace la literatura italiana con estas tres grandes obras y hay que empezar por ahí. Em, Qué difícil sería si no lo enmarcaras en toda una realidad histórica, realmente eso Ujú. es muy bueno, valorable. claro, en realidad una Ah, de los preceptos antes de hacer este programa era qué hacer, ¿no? O sea, hacer un curso de literatura italiana, de lectura de literatura italiana, o hacer un curso de historia de la literatura italiana. Y me parecía que ninguna de las dos, ¿no? Que claro. que las dos al mismo tiempo. Que la Claro. historia de la literatura y leer iban a encontrarle, Claro, iban a darle sentido claro. a este Sobre trayecto todo que en el nosotros hacemos. caso de la comedia, porque es muy Sobre todo ahí, importante la parte bueno, histórica. sí, por supuesto, pero ya Para vas, entenderla. sí, vas a ver que en cada autor que nosotros tomemos hay una cuestión ligada a a la vida histórica y a la biografía De de ese ese momento, autor que es inseparable de la obra. lógico. Ujú. Y entonces si no lo entendemos, por lo menos si no lo revisamos, Algo, Es imposible. sí, se nos va a perder claro, quizás lo más importante de la obra, ¿no? Ujú. Si no tal cual. entendemos que Dante estaba en lucha por su tierra y que libraba empresas militares para liberar a Florencia de los güelfos negros, y que por eso fue exiliado y en el exilio escribe en esa frustración y en ese peor panorama que podía existir para un poeta civilmente comprometido, que era el exilio, escribe esta obra. Si no vemos que él lo hace
con todo este trayecto, toda esta experiencia civil detrás, nos vamos a perder el sentido de la obra de Dante, ¿no? Que la Divina Comedia está puesta está atravesada por ese pensamiento. Totalmente. Voy a presentar, solamente a presentarlo, y en la clase que viene vamos a profundizarlo, a Boccaccio, y les voy a mencionar también qué vamos a leer de Boccaccio. Vamos a leer el Decamerón, pero no vamos a leer todo el Decamerón porque también es muy largo. Vamos a leer algunas partes, cuestiones claves. Decamerón, este libro que Boccaccio al final de su vida escribe, luego de haber escrito otros tantos libros, este libro que los críticos van a decir, todo lo que escribió Boccaccio antes fue insuficiente. El Decamerón es su obra maestra. Todo lo que fue después fue un resabio del Decamerón. O sea, los críticos ponen al Decamerón como la obra más importante de Boccaccio y más trascendental, que escribe al final de su vida, pero además es una de las obras más importantes de la tradición literaria italiana. Tengo un PowerPoint para presentar a Boccaccio. A ver. Y ahora lo voy a compartir. Boccaccio con Boccaccio nos adentramos en otro toscano más, ¿no? Con Boccaccio pasa algo particular, no sabemos bien a dónde nació. Wikipedia dice una cosa, los críticos sostienen a veces otra. Es toscano, eso estamos seguros. Vivió mucho tiempo en Nápoles, y de eso estamos seguros también, por su influencia. Y ahora, un segundo que descargo esto. Pero hay algunos que creen que nació en Florencia también, ¿no? Entonces, Certaldo, Florencia, en definitiva, igual estamos hablando de este sector territorial de Italia, que es la Toscana, en donde se inscriben también otros grandes escritores, como por supuesto Dante Petrarca. A ver, comparto pantalla, ¿eh? Esto. A ver. Ahí va. Ahora sí. ¿Lo tienen ahí? Sí, Sí. perfecto. Bueno, bien, yo les puse el nacimiento de Encertaldo y fallecimiento de Encertaldo. Van a encontrar distintos lugares de nacimiento de Boccaccio. No se sabe muy bien a dónde nació. Ujú. Tampoco se sabe precisamente la fecha de nacimiento ni el año. Se cree que más o menos en 1313, se cree que murió en 1375, se cree que fue en Certaldo, pero pudo haber sido en Florencia. Bueno, A ver. estas dudas que existen en torno a la historia, ¿no? Cuando uno tiene que recorrer y Sí. construir la biografía de los escritores. Boccaccio, de Boccaccio nosotros vamos a leer el Decamerón, pero vamos a leer particularmente un relato. Decamerón es esta obra que reúne, Decamerón significa 10 relatos, ¿no? O sea, son esta obra que reúne 10 relatos por jornada de relato en 10 jornadas de relatos. O sea, el Decamerón es un libro en donde suceden 10 jornadas de relatos y cada jornada tiene 10 relatos en sí. O sea, es un libro de 100 relatos, lo que quiero decir, ¿no? 100 relatos que ocurren dividido en 10 jornadas. Vamos a ver qué son esas jornadas, por qué 10 relatos, qué significa eso, cuál es el marco teórico que engloban estos relatos. ¿Son relatos engarzados porque sí? ¿Hay una relación? Boccaccio tuvo un paso, algo importante para destacar en Boccaccio y para entender también un poco su obra, es que
aproximadamente, todo es aproximado, en 1325, Boccaccio, siendo hijo de un comerciante, entendiendo al comercio como también esta nueva forma de organización social que sale del feudalismo y se va hacia, hacia esta configuración de ciudades-estados, a la que accede rápidamente Italia y muchos lugares, tenían como organización principal o fundamental o incipiente, pero con relativa importancia a la burguesía, ¿no? Una burguesía creciente. Comenzaba esta organización, esta gente que pertenecía a la burguesía, que eran comerciantes, empezaban a tener una participación social especial, ¿no? Dentro del territorio. Y el padre de Boccaccio era uno de ellos, ¿no? Era un comerciante burgués, que en 1325 parte de Florencia o Certaldo hacia Nápoles, para trabajar como asesor en la corte de Roberto d'Anjou. Roberto d'Anjou, que tenía una corte en Nápoles muy intelectual, ¿no? Fuertemente vinculada con la intelectualidad. Y que Boccaccio, a su temprana edad, va de alguna forma a respirar este aire intelectual de la corte, ¿no? De la vida de la corte, de la vida de la vida cortesana. Ahora voy a hablar sobre eso. El Decamerón, que escribe Boccaccio entre 1349 y 1351, es una obra que nosotros la reconocemos en la categoría de novela, ¿no? Novela, no novela como el español, novela que en italiano es romanzo. Novela era esta forma estética que deriva de la fábula francesa, del fablé francés, y de Il Novellino, que era esta sucesión de cuentos, ¿no? O sea, esta sucesión de cuentos que se transforman en un libro, ¿no? O sea, cuentos con historias que se suceden y que se transforman en un libro, o sea, en un compendio, que ese compendio es el Decamerón. ¿Por qué es importante Nápoles en el Decamerón? Porque creemos que una de las influencias, más allá de que después la historia nos diga, no, fíjate que este libro llegó mucho después a Italia, pero se cree que una de las influencias más importantes de Boccaccio para escribir el Decamerón es Las Mil y Una Noches, un libro que Ay, te iba a decir. después que nosotros reconocemos en el territorio, en Occidente, pero en Italia, muchísimo tiempo después, ¿no? Pero ¿por qué creemos? Porque creemos que Boccaccio en Nápoles había escuchado hablar de este libro, que en Nápoles se recitaba este libro, ¿no? En las calles de Nápoles. ¿Por qué en Nápoles y no en otro lado? Por la influencia del mar Mediterráneo que tenía esta ciudad, ¿no? En particular. Este lugar, Nápoles, como un lugar clave en el flujo continuo de cultura y de tránsito cultural, ¿no? Un lugar de tránsito cultural por excelencia, en el que circulaban obras que después tardíamente llegan a Occidente y se instalan como obras, se imprimen como obras, pero que en un momento llegaban a estos lugares en contacto con el mar Mediterráneo, y que se cree que Giovanni Boccaccio tomó y que escuchó y que se interesó por esta obra y que la tomó para conformar este Decamerón, estos relatos que se engarzan dentro de una obra y que tienen un propósito, que es, por un lado, divertir a las damas. Recuerden que Boccaccio vivió la vida de la corte, ¿no? Piensen en Dante también,
cuando hablamos de la poesía cortesana y de la poesía del amor cortés, Boccaccio le dedica su obra a las damas, porque él vivió en la corte de Roberto d'Anjou, en Nápoles, y vivió esa vida, y además él era un burgués, su familia, él no era intelectual, él no era noble, era burgués. De hecho, él no estudió, él fue autodidacta, aprendió en la medida en que iba viviendo y que iba siendo comerciante con su padre, fue aprendiendo cosas. Era un autodidacta, no era como Dante, que fue a estudiar en la Universidad de Bolonia, que era un noble, que demás. Este libro tiene una doble finalidad, ¿no? Tiene algunas más, que quizás, pero dos importantes. Una era el divertimento. Boccaccio lo dice, este libro está dedicado a las damas. Y la otra era suspender el estado de muerte que prevalecía en la Toscana en esta época en la que se desarrolla el libro, que era por la peste negra, ¿no? Estamos entonces en la época de la peste negra, en Italia. En la clase que viene le voy a presentar unas cifras que encontré por ahí de lo que causó la peste negra en Italia. Impresionante, como casi el 50% de la población murió en algunas ciudades, estados particulares. Y que Boccaccio va a tomar como fuente histórica, ¿no? Va a trazar una línea histórica entre la peste y esta historia que él quiere contar. Y entonces los relatos se van a presentar como esa suspensión de la muerte. Mientras estemos relatando, ¿no? Puede llegar a decir Boccaccio, no nos va a atrapar la muerte. Mientras nosotros nos encontremos relatando, la peste negra no nos va a contagiar, ¿no? Y no nos va a poner en ese lugar tan oscuro, ¿no? Que es la muerte. Que es la muerte también de ese divertimento, ¿no? De la vida en esos códigos, los códigos cortesanos, ahora. Entonces, está las 1001 noches ahí, ¿no? Hablar para retardar la muerte, ¿no? Contar. Mientras cuenta un cuento, conserva su cabeza. Claro. Y acá sucede lo mismo, ¿no? Entonces es curioso cómo Boccaccio, por eso creemos que Boccaccio tomó y escuchó las 1001 noches en su estancia en Nápoles. ¿Qué crees? Bueno, puede un poquito. El Decamerón es una obra que innova en muchos aspectos. Es innovadora como lo es Dante. Si Dante llevó a la excelencia al lenguaje en la poesía, Boccaccio logró la excelencia de la prosa, ¿no? Si Dante logra la excelencia poética con la Divina Comedia, Boccaccio lo logra en la prosa. Nadie antes de Boccaccio había logrado ese perfeccionamiento de las técnicas de estilo, como dice el PowerPoint ahí a su izquierda, que logra él en el Decamerón. Ni siquiera él mismo con sus obras anteriores. Este perfeccionamiento de las técnicas de estilo tienen que ver con un estilo que autores como Auerbach van a decir el estilo medio, ¿no? El estilo medio, ¿qué es? Contar. Yo ahora hablo, pero ustedes cuando lo leamos juntos van a darle sentido a todo lo que hablo, ¿sí? Así que no se preocupen por eso. El estilo medio, que es el perfeccionamiento de las técnicas de estilo, el estilo medio que inventa Boccaccio, es contar lo vulgar de una manera elevada, con un lenguaje elevado, ¿no? Con un lenguaje de corte también, ¿no? La corte no era el pueblo. El pueblo era una cosa, la corte era otra cosa. La corte se regocijaba, los jóvenes de la corte, ¿no? Cuando digo la corte, digo los jóvenes como Boccaccio, que Boccaccio habrá tenido 12, 13 años, 14, 15, pónganle, cuando vivía en Nápoles. Los jóvenes en esa época, y en la corte de Roberto d'Anjou, se retiraban a las vilas, vivían una vida burguesa, se retiraban a las vilas y leían tragedias, ¿no?
Y el pueblo, en cambio, leía otras cosas, ¿no? Leía comedias o obras más vinculadas a lo vulgar y demás. No había una conexión entre esas dos organizaciones civiles, ¿no? Que es el pueblo y la corte. Boccaccio logra algo que nadie había logrado, que era unir esos dos mundos. Él logra contar cuestiones relacionadas al vulgo o al pueblo a través de la voz de esta comitiva honesta. Comitiva honesta es estos personajes que son los 10 chicos y chicas, que se retiran a una vila en el medio de la peste negra para quedarse a salvo de la muerte que proponía la peste negra. Y en esa vila, retirados, cuentan historias, ¿no? Cada uno. Cada noche, cada uno cuenta una historia. Entonces, como son 10, se cuentan 10 historias por noche. Y esas 10 historias son historias populares. Entonces están los dos mundos. Está el mundo de esta comitiva honesta en el sentido, no honesto en el sentido que nosotros conocemos la palabra. Comitiva honesta se llama a esta comitiva de corte, ¿no? Como comitiva áulica se le dice también, ¿no? De corte. Esta comitiva de pequeños cortesanos que cuentan. ¿Y de qué manera lo va a contar Boccaccio, ¿no? ¿De qué manera va a construir el lenguaje? Y el lenguaje en Boccaccio va a ser altamente refinado. Y entonces va a unir dos mundos de una manera excelente, que es con un lenguaje refinado y con una historia elevada, y con una historia refinada, que es la historia de estos 10 muchachos, hijos de burgueses que pertenecían a una corte, que se retiran a una vila a contarse historias, ¿no? Esta vida tan burguesa que presenta Boccaccio, y que cuentan historias populares, historias del vulgo, historias vulgares. Y lo hacen a través de una excelente forma estilística y narrativa. Otra cuestión y ya con esto vamos cerrando, solamente una presentación, y la clase que viene nos metemos de lleno. Otra cuestión que vamos a analizar la clase que viene es la estructura del Decamerón, que también presenta cuestiones inéditas que presentan un marco teórico que engloba los 10 relatos, ¿no? Todos los relatos. El marco teórico, voy a dejar de compartir pantalla acá. Van a verlo ustedes cuando lo lean. Cuando lo lean van a entender todo lo que les digo. El marco teórico, algo que no sucedía en la literatura hasta Boccaccio, es la historia de los jóvenes que en la iglesia de Santa María de Novella se encuentran 7 mujeres y 3 hombres y se deciden retirarse a una vila. En esa vila, en la que se retiran por la peste negra, deciden cada noche contar una historia, ¿no? Y entonces Boccaccio, el libro del Decamerón, son estas historias que cuentan los chicos, los jóvenes. El marco narrativo es esta historia de los jóvenes que se retiran a la vila. El argumento de la obra son las historias populares que se cuentan en el libro. Hay 2 universos que funcionan perfectamente, ¿sí? Y eso era algo inédito. Fíjense, en Dante no está. En Dante no está. En Dante hay una sola historia, es la misma de siempre. Dante caminando en la mitad de su vida, se pierde en la selva oscura, lo encuentra Virgilio, lo lleva por el infierno, después por el purgatorio, después por el paraíso lo lleva Beatrice, y no hay un marco narrativo, es una sola historia, es un argumento. Y Boccaccio presenta esta cuestión inédita, el marco narrativo, que también
lo reconocemos o lo podemos reconocer en Las Mil y una Noches, quizás, ¿no? Porque hay dos historias. O sea, está la historia que uno cuenta y está la historia de Sherezade. que es el soporte de eso que uno cuenta. Ese soporte de lo que uno cuenta es el marco narrativo. En Boccaccio es los 10 jóvenes que se juntan en Santa María de Novella, que se retiran a una vila y que en esa vila se cuentan estas historias. El argumento del Decamerón no es ese. El argumento del Decamerón son los cuentos que cuentan estos chicos. Es la historia de Fray Alberto, ¿no? Que ahora la vamos a leer. De hecho, ya les adelanto, vamos a leer la historia de Fray Alberto y algunas otras historias más, recortes, la de Fray Alberto completa. Ese es el argumento de la obra, lo demás es el marco narrativo. Y además hay una tercera posición, y con esto cierro. La tercera posición es la voz del autor, que también es una cuestión inédita, que en Dante no aparece. Nosotros sabemos que Dante es autor, somos conscientes de ello, pero Dante como autor no aparece nunca en la obra. Boccaccio sí aparece. Boccaccio se detiene en un momento y dice, bueno, ahora les hablo yo, Boccaccio, les quiero contar esto. Y empieza a hablar él, y nos ubica en otro lugar, en un tercer lugar, ¿no? En el lugar de la voz del autor. Lo vamos a ver al principio, en el proemio, donde él le dedica su obra a las damas. Luego aparece el marco narrativo con estos jóvenes, y luego aparece él de vuelta en la mitad del libro, y luego aparece al final. En la mitad del libro aparece haciendo comentarios con respecto a lo que él había a lo que había escrito anteriormente, ¿no? O sea, a los primeros a los primeros cuentos. Y eso nos hace dar cuenta de que el Decamerón es una obra que fue escrita en partes también, ¿no? Porque si el autor aparece y dice, bueno, yo dije esto, porque se ve que lo habían criticado fuertemente a Boccaccio cuando publicó la primera parte del Decamerón, y entonces casi en la mitad del libro él dice, bueno, voy a hablar yo ahora que soy el autor de este libro, les quiero comentar que yo escribí esto y estos son los motivos y estas son mis justificaciones. Bueno, dicho esto, continuamos con los jóvenes. Y entonces continúa con los jóvenes contando las historias. Todas esas apariciones es una tercera organización estructural de la obra, ¿no? Entonces tenemos el marco narrativo, tenemos la voz del autor y tenemos el argumento. Es decir, el narrador, ¿no? Tenemos el marco narrativo, el narrador, el argumento. 3 momentos, 3 instancias que se engarzan en el libro perfectamente. Vamos a la clase que viene a adentrarnos en la obra de Boccaccio, un poco en su vida, para saber quién era, por qué escribe lo que escribe, y a leer el proemio que nos hable del narrador, y esa parte, esa parte perdón, estoy escuchando mi voz rebotada y me cuesta continuar. Esa parte en el medio en la que él se detiene, que es muy interesante, porque es como es una polémica de la época, ¿no? Una de las primeras polémicas de la época. Y vamos a leer el marco narrativo, que es la primera parte de la obra, la introducción, y vamos a leer el argumento. O sea, los 3 momentos que yo les estoy contando acá, que ahí pueden quedar en el aire, los vamos a leer y los vamos a reconocer en la lectura. ¿Sí? Perfecto. Así que con esto, yo mañana, o quizás no, ahora más tarde no, pero mañana les comparto el PowerPoint de Boccaccio y el de Decamerón. Entonces ustedes ya lo tienen, ya lo pueden ir hojeando, pueden ir leyéndolo, ya pueden empezar a hacerse preguntas. ¿Lo del vas a texto. mandar, perdón Nicolás, lo vas a mandar por mail, por favor? Sí, por supuesto, lo voy a mandar por mail y lo voy a mandar por WhatsApp. Sí. Gracias. Buenísimo. Así que eso es todo por hoy. Terminó la clase de Dante.
vamos a la clase de Boccaccio entonces a partir de la clase que viene, pero antes tengo una mano acá. Ana, ¿querías decir algo? No, te quería preguntar, dijiste hace un ratito que Dante no estaba en la comedia, y sin embargo él la empieza hablando en primera persona. Es decir, ¿cómo se entiende? Como personaje, Ana, ¿eh? Cuidado, como personaje, no como autor, como personaje. Dante es la operación de Dante es inédita también. ¿Por qué? Porque Dante es personaje, además de autor. Pero él no es la persona. Dante no fue caminando por la selva ni descendió al infierno. No, claramente, pero de Él, todas maneras, sí, está bien, es cierto lo que decís, es un personaje más. él se Ahora, configura como personaje. Dante es autor y es personaje. No es lo mismo que Boccaccio. Boccaccio no es personaje. Boccaccio es el autor. Él dice, yo soy Giovanni Boccaccio, el que escribió esto y quiero decir esto. Es ahora te distinta la entiendo. imagen. Sí, sí, Cuando entiendo. leamos esa parte, Ana, vas a ver la diferencia entre las dos cuestiones. Pero eso, ¿no? No, sí, es verdad que cuesta por ahí, es muy fina la dimensión, ¿no? Pero, Si no es cierto lo que decís, sí es cierto, ahora lo entiendo. Te Ujú. agradezco. No, por favor, pero es eso, ¿no? Del Decamerón vas a mandar todo o la parte que vamos a leer nomás. No, lo voy a mandar todo, pues si lo quieren leer, mejor. Está bueno. Mm. Muchas gracias. Así que bueno, entonces será hasta la próxima clase, los espero, las espero, y que sigan, que continúen, y bueno, nos vemos la próxima clase. Aquí estaremos. Muchas gracias. Gracias. Chao, gracias. Hasta luego. Muchas gracias. 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 Chao, hasta el miércoles.